Cuando emprendemos, y sobre todo pues al principio, tendemos a ser, bueno, nuestro emprendimiento es parte de nosotros y nosotros somos nuestro emprendimiento, porque probablemente pasas más tiempo dedicado o dedicada a tu negocio que en cualquier otro ámbito de tu vida. Con lo que al final nos fusionamos. Pero ¿qué ocurre? Que no solo nos fusionamos en tiempo, sí, en tiempo y luego también a nivel emocional, pero el problema es que también nos fusionamos muchas veces a nivel financiero. Entonces, sobre todo cuando empezamos y en las primeras etapas, aunque ojo, que a lo mejor llevas varios años y todavía sigues una estructura financiera que en tu propia cuenta es donde entra, sale el dinero tuyo y entra y sale dinero de tu negocio y luego los impuestos. Es decir, que da igual el momento en el que estés, pero sí, ¿no has parado a organizarte un poco cómo es la estructura financiera de tu negocio y las cuentas están fusionadas? Error. Quédate porque te voy a hablar de cuál es el gran error, valga la redundancia, a nivel financiero que hacemos al emprender y qué puedes hacer al respecto. Vamos. Ok, entonces, ¿de qué te voy a hablar? Primero, ¿cuál es el gran error? Que yo creo que ya te lo puedes un poco oler y es cuando estamos fusionados a nivel financiero con nuestro negocio. Porque aquí no crecemos nosotros, pero es que nuestro negocio tampoco. Y seguramente vayas al día, cada mes, con la sensación de que no llegas a los gastos, porque luego te llegan los impuestos, te llegan los gastos, te llegan tus gastos. Y no parece que lleguemos a tener realmente a ganar dinero y para eso hemos emprendido, ¿no? Para eso, una de las razones por las que emprendemos y tenemos un negocio. Entonces, primero, el gran error. Segundo, cifras claras que necesitas tener y que necesitas aterrizar con números para empezar a sentar y saber un poco cuál es la estructura que necesitas hacer y sobre todo para empezar a tener datos de saber qué sí está funcionando, qué no y dónde a lo mejor necesitamos hacer cambios. Pero bueno, ¿cómo son las mínimas claras? Realmente lo que te voy a dar es un poco lo que yo llamo la estructura financiera mínima viable. Y ahora te cuento. Yo llevo emprendiendo desde el 2014 y he estado muchos años en los que estaba completamente fusionada con mi negocio, pero claro, me iba bien, pero aún así llegaban los impuestos y me ponía a temblar. Hasta que no empecé a contratar mis asesores fiscales, etcétera, y sobre todo la última, y la que tengo ahora, mi asesora fiscal, que es fantástica, pues no hice un cambio real en mi negocio. Entonces, quédate hasta el final porque te voy a decir qué cuentas, qué números, qué estructura o estrategia deberías de tener mínima viable para tu salud, la salud de tu negocio y tu salud financiera y mental y que puedas seguir creciendo tu negocio. Entonces, antes de nada, me gustaría saber de ti, ¿en qué punto estás? Y sobre todo lo que me interesa es, ¿realmente tienes una estrategia financiera de tu negocio o estás todavía fusionada o fusionado con tu negocio? Cuéntamelo, porque te sorprenderías. Da igual que lleves unos añitos o unos meses o muchos, te sorprenderías de que muchas veces no le damos la importancia que tiene al dinero en nuestros negocios. Y bueno, nos guste o no, es clave, porque si no, no sobrevivimos. Entonces, vamos al tema. Primero, el gran error. El gran error, como te decía, es que estamos fusionados muchas veces. Entonces, tenemos la misma cuenta para ingresos, para gastos personales, para ingresos y los gastos de la empresa. A lo mejor tenemos una cuenta de ahorros, pero muchas veces ni siquiera eso. Y de ahí van saliendo los gastos nuestros personales y los gastos de la empresa, pero es que luego llegan los impuestos y de ahí tenemos que sacar dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Que en el día a día estamos contando que tenemos X dinero para todo y tendemos muchas veces a gastarnos más, porque a lo mejor pues hay momentos, hay meses en los que cobramos más, facturamos más, ingresamos más y sentimos que tenemos más dinero. ¿Y qué hace nuestra mente? ¿Qué hacemos? A nivel inconsciente es, tengo más, me puedo gastar más. Voy a cenar aquí, voy a ir allí, me voy a ir en taxi, hacemos uso, creemos que tenemos una cantidad de dinero que en realidad no es real, porque probablemente, aunque lo tengamos en mente, van a llegar los impuestos o va a llegar unos gastos X, pero a nivel real, al ver nuestra cuenta, estamos viendo una cantidad mayor que
no es la real si tenemos en cuenta lo que tendríamos que estar separando ya para los impuestos. Entonces, ese es el gran error, el estar fusionados con nuestro negocio. Nos da una sensación de mayor cantidad de dinero que es irreal. ¿Qué hacemos? Gastamos más y, como te decía, no estamos proveyendo para los impuestos, pero es que si luego en nuestro negocio nosotros queremos hacer una nueva estrategia o queremos crear un nuevo proyecto para el cual necesitamos dinero, lo más probable es que a lo mejor ya nos lo hayamos gastado porque lo teníamos en la cuenta. Entonces, y ahora, como te decía, al final te voy a contar cuál es la estructura que yo te recomiendo que hagas, ¿no? Que para mí, como te decía, es la estructura financiera mínima viable. Y luego, cifras que necesitas tener claras. Toma un papel. Primera cifra, ¿qué cantidad de dinero necesitas mínima para cubrir tus necesidades básicas del mes? ¿Cuánto dinero necesitas para vivir en el mes? ¿Cuánto dinero te estás gastando y cuál es el mínimo que necesitas al mes? Pon una cifra lo más certera o lo más cercana a la realidad posible. Y si no, pon un poquito más, porque generalmente tendremos gastos de los que no somos ni conscientes. A lo mejor nos están pasando gastos automáticos que luego dices, ¿pero dónde se me va el dinero? Sí, pues a lo mejor no sé, en cualquiera de las suscripciones que a lo mejor puedas tener sin darte cuenta, o dinero que nos gastamos sin ser conscientes, porque pasa desapercibido en el día a día. Entonces, aterriza lo más posible, a la mayor realidad posible, cuál es la cantidad de dinero que necesitas para cubrir tus gastos mínimos personales, a nivel personal, a nivel mensual. Vamos a empezar a nivel mensual. Y pon un poquito más. Segundo, ¿cuáles son las necesidades, qué cantidad de dinero necesita tu negocio para sostenerse y sobrevivir a nivel mensual? Como te decía, vamos a empezar lo que es a nivel mensual. Ya a futuros pasos empezaremos a tener una visión más trimestral, anual, etc. Pero ahora mismo el primer paso a nivel mensual. ¿Qué cantidad de dinero necesita tu negocio para sobrevivir al mes? Tendrás gastos fijos y tendrás gastos variables. Haz un estimado de los gastos variables. Entonces, ya tenemos dos cifras. ¿Cuánto necesito yo para cubrir mis necesidades personales a nivel mensual? ¿Cuánto dinero necesita mi negocio para sobrevivir en un mes? Para que cubra los gastos de las necesidades que tiene mi negocio en un mes. Y ahora, ¿qué cantidad de dinero? Porque al final la falta de dinero, y sobre todo cuando emprendemos, es una de las mayores fuentes de estrés, de inquietud, de ansiedad, etc. Entonces, ¿qué cantidad de dinero necesitarías tener reservada para estar con serenidad, para poder respirar, dormir por las noches y tener paz mental? Yo esto siempre lo que digo es, este es el dinero de salud mental. Entonces, con esa cantidad vamos a comprar nuestra salud mental. Gastos personales, gastos de negocio y cuánto dinero necesito tener yo ahí como en un colchón para sentirme tranquila si un mes va horrorosamente mal, ¿vale? Entonces, ya tenemos esas tres cifras. Y ahora, ¿cuál sería tu objetivo? Y ahí ya empezamos un poco más como la planificación, pero tenerlo claro. ¿Cuál es tu objetivo? Bien de facturación o bien de beneficio. Yo tiendo a recomendar poner un objetivo de beneficio porque a mí me resulta más fácil ser consciente de eso. Ahí ya hemos quitado los impuestos, pero hay personas que funcionan mejor con tener un objetivo de facturación. En ese objetivo de facturación tenemos que tener en cuenta que se nos van a ir los impuestos, gastos, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues poner las dos, un objetivo de facturación y por tanto luego que en cuanto se nos queda un objetivo de beneficio para que nos cubra todo, ¿vale? Entonces esas son las cifras. Y ahora te voy a decir cuál es la estructura un poco financiera que te decía, la estructura mínima viable que debías de tener. Pero primero vamos a hacer un recap, o sea, como un resumen, ¿no? El gran error es estar fusionada. Si estás fusionado, tus finanzas están fusionadas con tu negocio, error. Aquí te tenía que saltar una alarma enorme. No podemos seguir así porque estamos creciendo mucho más despacio sin darnos cuenta, nos estamos quitando recursos a nuestro negocio y probablemente estés viviendo al día, y cuando llegan los gastos, temblando probablemente. Cifras que tienes que tener claro: ¿qué cantidad de dinero necesitas mínima para
que cubrir tus necesidades básicas mensuales, personales, qué cantidad de dinero necesita tu negocio para subsistir, para cubrir las necesidades que tiene mensuales, gastos fijos y gastos variables, estimado. Siempre pon un poquito más para esos extras que pueden aparecer. Entonces, ¿cuáles son esas cifras mínimas? Y luego, ¿cuál es esa cifra de dinero de salud mental? Como te decía, ¿qué cantidad de dinero necesitas tener a un lado para sentirte tranquila y que tienes paz mental? ¿Vale? Y luego, ponte un objetivo de facturación, un objetivo de beneficio. Entonces, ahora que tenemos esas cifras y que a partir de ahí ya podemos empezar a movernos, cuentas que yo te propongo que abras pues a nivel en lo que es tu personal y tu negocio. Tú tienes una cuenta que es personal, ¿no? Y vamos a poner que esta es tu cuenta personal. Tu cuenta personal. Estas cuentas personales, a lo mejor tienes esa, luego tienes una de ahorro, todas las cuentas que tengas, pero esto es cuenta personal. Si no lo tienes, abre una cuenta del negocio. Entonces, una cuenta donde vean los ingresos y los gastos. Aquí entran los ingresos y salen los gastos, como la cuenta principal. Yo te recomiendo un libro que si no lo has leído, que es Profit First, de Mike Michalowicz. En español se ha traducido algo así como El beneficio es primero o similar. Obviamente va en mucho más detalle y te animo a que te lo leas porque te lleva a desarrollar una estructura financiera mucho más sana, pero bueno, este es el mínimo viable. O sea, vas a ver que hay muchas similares con los primeros pasos. Entonces, abre tu cuenta de ingresos y de gastos y luego una cuenta de impuestos. Esto es impuestos. Ahora, yo la he hecho más pequeñita, pero la idea es que si la cuenta de impuestos es muy grande, significa que nosotros estamos facturando mucho. Así que el tamaño es lo de menos. La cuestión es que tengas una cuenta de ingresos sin gastos, una cuenta de impuestos y luego una cuenta de ganancias, beneficios. Pon el nombre que quieras, ponle alias a todos. Entonces, esto vamos a poner ganancias. O beneficios, como lo quieras llamar. Entonces, ¿qué vas a hacer durante, todos los meses? Y aquí hay una estructura, ¿no? Al mes, pues llegan todos los ingresos y los gastos a tu cuenta de ingresos y de gastos, ¿vale? Los impuestos se van a cargar en la cuenta de impuestos. Entonces, todos los meses de la cuenta de ingresos y de gastos te va a llegar a tu personal tu sueldo. Necesitas ponerte un sueldo y para eso vamos a tener la referencia de, como te decía antes, vamos a tener la referencia de las cifras que te decía, necesidades personales, vamos a poner necesidades negocio mínimas, colchón y luego objetivo. Te lo escribo porque objetivos, porque antes no lo he escrito. Entonces, teniendo en cuenta las necesidades que tienes a nivel personal, bueno, pues cuánto dinero necesitas ponerte como sueldo. Ahora, a ver qué cantidad hay en el negocio. Aquí empezamos a hacer los primeros cambios. A lo mejor estamos gastando demasiado a nivel personal que mi negocio no me puede dar. Bueno, ponte una cifra, ponte un sueldo. Entonces, todos los meses te llega el sueldo. Ahora, Mike Michalowicz en el libro dice que te lo ingreses en 2 veces al mes. Bueno, pues también puedes hacer eso, en función de cómo vaya tu negocio. Hay negocios que tienen mayor solvencia, mayor liquidez, hay negocios que no. Bueno, pues a lo mejor puedes dividirlo en 2 veces al mes, lo que funcione mejor para ti, o una vez al mes. En España, por ejemplo, estamos acostumbrados a cobrar una vez al mes. Pero bueno, lo que sea más dinámico, más efectivo o para ti, para tu negocio. Entonces, te ingresas tu sueldo, luego ingresas a ganancias, es decir, este es nuestro colchón de salud mental. Aquí estamos comprando nuestra salud mental. Entonces, en el Mike Michalowicz en Profit First, él sugiere que ingresar un 1%. Bueno, puede ser un 1% de las ganancias, de los ingresos, un 1% a ganancias, o puedes poner más.
Tú decides. La idea es que esta cifra que habíamos puesto de colchón para yo estar relajada y tener paz mental es la que tenemos que alcanzar aquí. Mínima. Es decir, que si yo, para estar tranquila, aquí todos los meses al principio, porque di que un mes tengo más ganancias, puedo ingresar un 2%, un 3% o la cantidad que quieras hasta llegar hasta mi colchón mínimo, fabuloso. Y luego puedo dejarlo en un 1%, a lo que me vaya funcionando, para que vaya creciendo. Pero sobre todo hay un mínimo que a mí sea el que es mi paz mental, ¿vale? Entonces, ingresos a tu cuenta personal, tu sueldo, ingresos a ganancias, tus ganancias, y luego vamos a ingresar a impuestos. En función de lo que hayamos facturado, hacemos un estimado de lo que nos van a ir cobrando, nos van a cobrar dentro de 3 meses o dentro de 2, es decir, en los puestos trimestrales, anuales, etcétera. Vamos a ir retirando ese dinero para que cuando lleguen los impuestos no nos pongamos a temblar. Y realmente esto lo que nos hace es tener una visión mucho más clara y más real del dinero que sí tenemos disponible en el negocio. Si queremos comenzar un proyecto nuevo, sabemos la cantidad de dinero que tenemos, sabemos si podemos gastar más o ingresarnos más, o sabemos qué es lo que está funcionando, qué no. Entonces, esta sería la estructura financiera mínima viable para asegurarte tu salud, la salud financiera de tu negocio, tu salud financiera y tu salud mental. Te animo a que lo hagas, espero que te ayude. Si te ha gustado, dale al like. Si crees que le puede ayudar a cualquier persona, comparte el vídeo y por supuesto, como siempre te digo, bueno, y si es la primera vez que me ves, pues suscríbete, hombre, para que sigamos yéndonos por aquí.